Muy buenas a todos. Si habéis visto mis últimos vídeos, en varios de ellos uso Warp y Cloud Code y me he dado cuenta que no tengo ningún vídeo explicando cómo instalar Cloud en Warp. Entonces creo que este vídeo es el que tenía que haber hecho el primero para enseñaros cómo instalar Cloud Code en Warp y hacer el login con nuestra cuenta de Cloud para así poder empezar a usar Cloud Code dentro de Warp. Así que hoy os voy a dar consejos básicos para iniciaros con Warp, que ya tenéis el vídeo que hice, el primero que hice aquí, que lo dejo aquí. Y ahora, cómo poner Cloud Code dentro de Warp. Seguro que habéis oído últimamente hablar un montón de Cloud Code, de las cosas que puede hacer, de las cosas que la gente está generando, que son una auténtica pasada, sin saber programar, sin saber hacer nada, directamente tú lo pides y te lo da. Pues Cloud Code es un agente de programación que va a correr directamente en la terminal. Tú le vas a escribir lo que quieres hacer y él te lo va a dar. Va a ejecutar comandos dentro de tu ordenador, va a ir a buscar archivos dentro de tu ordenador, va a hacer todo lo que tú le pidas que haga dentro de tu ordenador y fuera. Y esto es lo que os voy a enseñar hoy. Venga, empezamos. Bueno, antes de empezar necesitas tener Warp instalado, pero esto ya lo hice en el primer vídeo, como ya he dicho antes. Os dejo mi enlace de afiliado a Warp para que os lo descarguéis desde ese enlace si queréis ayudarme. Tengo que decir que el plan gratuito de Cloud no incluye Cloud Code. Aquí ahora mismo lo que veis que tengo abierto es la terminal de Warp y estoy dentro del directorio Documents Cloud Code que he creado. Dentro de esta carpeta, si yo hago aquí un ls, aquí veis que está esta carpeta vacía. Bueno, pues aquí voy a ir creando carpetas y en cada carpeta va a ser un proyecto de los que vamos a estar utilizando y creando. Y para instalar Cloud Code, lo único que hay que hacer es usar este comando irm https cloud.ai/install.ps1, la barra recta y luego IEX. Y aquí vemos que se pone instalar Cloud Code en nuestra terminal. Como podemos ver, ya lo he instalado. Como veis aquí, después de terminar la instalación, pone que hay que reiniciar la terminal. Así que vamos a cerrarla y a volver a abrirla. Una vez reiniciado Warp, tenemos que poner un /m, el path, y esto lo dejaré en la descripción para que no haya dudas. Y luego un Cloud Version. Y como podemos ver, me dice la versión de Cloud, porque aunque había reiniciado la terminal, no le había agregado al path para poder utilizar Cloud Code. Ahora, ¿dónde estamos? Vale, estamos aquí en esta carpeta, voy a meterme en CD Documents y en Cloud Code. Y ahora para iniciar Cloud voy a poner Cloud. Le doy, se está ejecutando y esta es la primera vez que se ejecuta Cloud. Me dice que elija un tema. Yo voy a elegir Dark Mode. Le doy y ahora me dice, ¿cómo quieres conectarte? ¿Con la cuenta de Cloud con tu suscripción? ¿Con la cuenta de API de Anthropic o otras plataformas externas? Pues yo le voy a decir un Cloud Account con suscripción, que es la que yo tengo. Le doy y me abre este navegador. Voy a iniciar sesión con mi cuenta de correo. Me dice que me va a llegar un enlace a mi correo. Copio el vínculo. Lo pego aquí. Me va a decir si quiero autorizarlo y le voy a decir que sí que lo autorice. Me dice que ya puedo cerrar esta ventana. Así que, como podéis ver, aquí me dice Login Successful. Press Enter to continue. Le doy y ya podría empezar. Ahora ya podría empezar a preguntarle cosas aquí. Pero como habéis visto, yo estoy dentro de Documents Cloud Code. ¿Cómo veo esto? Acordaros, con el símbolo de admiración entramos en el modo shell y ahora le pongo poner aquí pwd para que me diga en qué directorio estoy. Estoy dentro de Documents Cloud Code. Entonces yo lo que voy a hacer es me voy a salir de aquí, me salgo de Cloud Code y ahora estoy otra vez utilizando únicamente mi terminal en Word. Voy a crear una carpeta que se va a llamar mkdir proyecto tarjeta. Creo esta carpeta y me meto dentro. Y ahora, aquí dentro, hablo Cloud. ¿Para qué? Porque voy a utilizar esta carpeta para este proyecto. Si quiero crear otro proyecto, tendría que crear otra carpeta dentro de mi directorio principal. Esta es la mejor forma de organizarse cuando utilizáis Cloud Code. Esto es algo que yo he aprendido después de empezar a usarlo. Al principio lo usaba en cualquier lado y fue un auténtico caos el inicio. Por eso es muy importante esto que os digo. Crearos una estructura clara de directorios. Por ejemplo, yo he creado dentro de documentos una carpeta que se llama Cloud Code y dentro de Cloud Code una carpeta con cada proyecto. Ahora mismo estamos en la carpeta de proyecto tarjeta y yo aquí ya le puedo empezar a pedir lo que quiero que haga. Pero
Fijaros, quiero hacer dos proyectos a la vez. Pues le voy a dar aquí al más y le voy a dar a terminal. Me crea una nueva sesión estoy dentro de proyecto tarjeta. Voy a darle un cd ... para salirme y voy a crear otra carpeta que se va a llamar proyecto IMC. Ahora entro de proyecto IMC y ahora dentro del proyecto IMC hago un cloud. Y como podemos ver aquí, ya tengo aquí arriba mi proyecto tarjeta y aquí mi proyecto IMC. Y puedo estar trabajando en dos proyectos completamente diferentes a la vez. Me voy al primero y le voy a meter el prompt. Crea una web básica de una tarjeta de vista con mi nombre, foto y redes sociales, HTML, CSS, diseño oscuro y moderno. Le voy a decir que un placeholder por ahora, que no estas redes sociales. Como podéis ver, me va preguntando cosas. Sí, primero placeholder y estas redes sociales. Venga, submit respuesta. Como ya vimos en el vídeo de los trucos, si pulso mayúsculas tabulador, aquí aparece Accept Edit On. Le doy Plan Mode On y Auto Mode On. Que lo haga todo, que no me pregunte más. Aquí me dice el directorio está vacío, así que voy a crear. Muy bien, ponte a crear. Mientras tanto, me voy a mi segundo proyecto. Le voy a decir que cree un script en Python que calcule el índice de masa corporal a partir del peso y la altura que introduzca el usuario. Me empieza a hacer preguntas y voy a hacer lo mismo. Mayúsculas, tabulador, hasta que está en Automode On. Ya está creado. Vamos a ejecutarlo. A ver. Le voy a decir que lo ejecute para probarlo. Como podéis ver, él lo ejecuta automáticamente. Me voy a crear aquí, a este proyecto, al anterior, y vemos que ya lo tienes. ¿Quieres que la abra en el navegador o prefieres ajustar algo primero? Le voy a decir que me la abra, a ver. Ábrela, a ver. A ver qué es lo que nos ha hecho. Él automáticamente nos va a coger y nos va a abrir el navegador, como estáis viendo aquí. David Cano, desarrollador. Enlace a LinkedIn, a GitHub y al correo electrónico. Así, en un momento. Y si nos vamos al segundo proyecto, vemos que aquí está todavía generando el archivo para ejecutarlo. Vamos a esperar un poco y vamos a ver qué es lo que hace. Pero habéis visto dos proyectos completamente diferentes construidos en paralelo. Los dos a la vez. Fijaros, ya ha terminado. El script funciona perfectamente. Prueba simulada con un peso de 70 kilos y una altura de 1,75. Me introduce el peso. Metemos ABC y nos dice que está mal. Obviamente, metemos el kilo, metemos el peso en kilos, metemos la altura y tu IMC es 22,86. Aquí nos dice el problema que se encontró y cómo lo ha arreglado. Para que veáis que te explica los problemas que se va encontrando y cómo los soluciona. Así que así es como yo trabajo a diario con Warp y Cloud Code. Y como creo en unos cuantos vídeos que lleváis viendo últimamente, todo desde la terminal usando Cloud Code. Si os ha servido este vídeo, si os ha gustado, espero que le deis un like, que os suscribáis al canal. Y si tenéis cualquier duda o problema, ya sabéis, me podéis escribir por cualquier sitio. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.